Buenas tardes, estimados directores, docentes, especialistas, familias y público en general que nos acompañan desde las diferentes regiones de nuestro país. Les saluda Beatriz Vega Ochoa, integrante del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la bienvenida a este segundo webinar del año eh, organizado por el equipo PRITE. El tema que nos convoca esta tarde es bastante importante. Hablaremos sobre las familias que acompañan y niños que se desarrollan, claves del enfoque centrado en la familia. A través de este espacio buscamos compartir información, compartir experiencias y dar orientaciones que contribuyan a fortalecer las oportunidades de desarrollo y aprendizaje de los niños. Asimismo, queremos reafirmar el trabajo articulado entre la familia y el servicio educativo. Es fundamental todo ello para favorecer su desarrollo integral y construir juntos una respuesta educativa mucho más cercana, más inclusiva, más pertinente. Esperamos realmente que este webinar sea un espacio de aprendizaje y reflexión y que todos los aportes que vayamos compartiendo sean de gran utilidad para cada uno de ustedes. Agradecemos de manera especial a Perú Educa por hacer posible la realización de este webinar. Y para dar inicio a este encuentro, tenemos el gusto de contar con las palabras de apertura de nuestra directora, Ausmenia Valencia Olivera, directora de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Adelante, directora, le escuchamos. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes con todos los asistentes, todos los que hoy nos acompañan, y también agradecer a nuestros ponentes que hoy van a compartir con todos nosotros todos sus conocimientos, que de hecho va a contribuir a nuestra formación. Bueno, expresarles un saludo fraterno a cada uno de los participantes, a los directores, especialistas, docentes y todos los que están participando hoy en este webinar, en ese tema tan importante que es las familias, ¿no? El tema de las familias que acompañan el aprendizaje de sus niños. El equipo PRITE prepara este espacio con mucha dedicación y enfatizando, nosotros sabemos que en nuestros programas de intervención temprana, el trabajo con la familia es vital y de suma importancia. Consideramos que es un trabajo conjunto, un trabajo cercano, en el que realmente con el trabajo de la familia es que nosotros logramos aprendizajes, ¿no? Se potencia el aprendizaje de nuestros niños, potenciamos la mejora de la conducta, el bienestar integral en realidad de todos nuestros pequeñitos. El trabajo conjunto con la familia hace que nosotros primero mejoremos el seguimiento, el acompañamiento que se hace. Existe ese apoyo emocional tan cercano, ese vínculo que hay tanto de la docente, la familia, la mamá, ¿no? Y nuestro pequeño. Además, vamos construyendo también no solamente aprendizajes, sino también vamos construyendo valores, actitudes dentro de un marco, de un equipo así tan cercano como es con la familia, ¿no? Y tenemos aspectos claves, que es esa comunicación cercana, esa comunicación fluida que se tiene que tener con la familia. Además, se fortalece también ese trabajo en equipo que queremos nosotros realizar, y seguramente en base a eso vamos a obtener mejores aprendizajes. Y finalmente también es el refuerzo que la familia tiene que realizar en casa en base a lo que se ha ido trabajando en el PRITE. Bueno, seguro muchos de estos temas lo van a compartir aquí nuestros ponentes, y revalorando la importancia del trabajo conjunto con la familia en nuestros programas de intervención temprana. Quiero expresarles un saludo a cada uno de ustedes y expresarles y decirles que desde la Dirección de Educación Básica Especial, con todo el equipo, en este caso con el equipo PRITE, siempre estamos pensando en ofrecerles este tipo de espacios que esperemos sea para contribuir en la mejora de aprendizajes de nuestros niños, su mejor atención, ¿no? Y sobre todo el compromiso que debemos tener. Auguro que estoy segura que esta tarde va a ser una tarde muy fructífera. Darles ese saludo y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, y gracias a todos. Ponentes del grupo, Regina Moromisato, doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales. Ella es magíster en dificultades de aprendizaje
y licenciada en Educación Inicial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en primera infancia y es profesora asociada de educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También contamos con Milagros Salas González. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta, especialista en neurodesarrollo, más de 15 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes y familias. Su trayectoria está vinculada al desarrollo, la inclusión y el fortalecimiento del rol de familias. También quiero recordarles que este webinar está organizado en 3 bloques. En el primer bloque nos acompañará la doctora Regina Moromisato. El segundo estará a cargo de nuestra siguiente ponente, Milagros Salas. Y finalmente tendremos un tercer bloque dedicado a las preguntas y reflexiones, ¿no?, que cada uno de ustedes puede enviarnos por el chat. Bien, entonces, dicho esto, para dar inicio a este espacio, vamos a invitar en el primer bloque a Regina Moromisato. Bienvenida, Regina, te escuchamos. Muchas gracias al Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación Especial por la invitación. Realmente es un placer estar esta tarde con todos ustedes. Y bueno, básicamente en este bloque, luego de las reuniones que hemos sostenido con Beatriz, ¿no? Este bloque va dirigido especialmente a hacer un proceso de reflexión desde nuestro trabajo profesional con las familias, ¿no? Ya Milagros también abordará luego el trabajo ya propiamente familias, ¿no? Entonces, sí, para no, digamos, duplicar, ¿no?, el tema de la información. Entonces, voy a compartir ahorita mi pantalla. A ver, sale toda mi pantalla. Voy a tener que compartirlo así como todo. Okay. Para poder entrar a esta de acá. ¿Sí? Ya se está viendo. Bueno, ya. Entonces, esta tarde nos convoca un espacio de reflexión bien importante y me encanta el título del webinar que se llama Familias que acompañan, niños que desarrollan, claves de este enfoque central en la familia en el PRITE, ¿no? Y claro, no podemos concebir una tarea educativa, una tarea de intervención, dejando por fuera a los niños, ¿no? Siempre cuando trabajamos nosotros con equipos profesionales y con familias, siempre hablamos de este triángulo perfecto, ¿no? Triángulo de la familia, por un lado, tenemos el equipo profesional por otro, y también al propio niño, ¿no? Al propio niño, que hacemos todos un triángulo perfecto, y también dentro de la familia considerar el apoyo de otros cuidadores, ¿no? No solamente papá y mamá, sino que también existen otros cuidadores, más todavía en una sociedad como la nuestra, en el Perú, en el que esta integración familiar se da en muchos hogares, ¿no? Entonces, esta es una relación de ida y vuelta, ¿no? El trabajo de la guía profesional que recibimos, pero también las experiencias y apoyos que reciben los niños en el hogar. Y siempre, claro, esta dinámica, ustedes ven como un símbolo del infinito que se va dibujando ahí entre estos colores brillantes, es porque eso esperaríamos, ¿no? En el trabajo del PRITE, ahí tenemos una casita que dice PRITE, ¿no? Programa de Intervención Temprana, y tenemos la imagen del hogar también, porque la idea es eso, ¿no? De ir y vuelta. Nosotros vamos aprendiendo como profesionales también la mecánica, la rutina que se va estableciendo en el hogar, y también a su vez vamos aprendiendo, porque este tema de trabajar con niños, digamos, con algún apoyo especial, ¿no? O con alguna necesidad también distinta, o un apoyo distinto, también requiere, pues, un permanente ensayo-error, ¿no? Yo, no sé, me atrevería a decir también, y aquí, Beatriz, me puedes corregir, Milagros también me puedes corregir, que este tema de la neurodivergencia y trabajándolo de apoyo en las escuelas, cada vez sentimos como que una sensación de que va en incremento, ¿no? Podemos tener muchas posturas que nos dicen no, que es porque ahora se diagnostica mejor, o es porque siempre existió, pero no sabíamos identificarlo, o probablemente sí, pero la realidad es esa, la realidad es que cada vez en las instituciones educativas estamos recibiendo más niños con presunción diagnóstica o niños que no necesariamente tienen
una condición, ¿no? Dentro de la neurodivergencia, pero que hay una línea muy delgada entre lo que es la parte conductual y también lo que es la parte propiamente dicha de un trastorno, ¿no? Es una línea bien delgadita y que eso siempre estamos en el equipo que trabajamos, tengo el gusto de trabajar con Milagros también, entonces siempre estamos discutiendo esto, ¿no? ¿Cuál es esa línea delgada que diferencia uno y otro, ¿no? Que diferencia que el niño tiene algún trastorno o que diferencia que simplemente es una falta de límites o de normas en casa o un tema de manejo conductual de parte de la familia o de los cuidadores, ¿no? Y es que recibimos a los niños pequeños, entonces es muy complicado y es muy riesgoso pensar en dar diagnósticos o pensar en poner, finalmente el diagnóstico a veces nos lleva a poner etiquetas que no deberíamos ponerlas, pero que a su vez siempre decimos vamos a trabajar sobre los síntomas, sobre aquello que nosotros vamos observando en los niños que les está limitando el tema de las relaciones con otros, que les está limitando el tema de su atención, les está limitando el tema de cómo concentrarse dentro de las actividades, poder seguir rutinas, poder tener flexibilidad cognitiva también, ¿no? Pero entonces estamos también en un permanente ensayo-error y también como país estamos aprendiendo realmente lo que es la educación inclusiva, ¿no? El Ministerio de Educación, con muy buen tino, está promoviendo y prácticamente también esforzándose muchísimo para que este tema de la educación inclusiva realmente sea un tema que se concrete en las instituciones educativas, ¿no? Dicho eso, quiero nada más contarles una historia. Lógicamente que esta es una historia que surge de la sistematización de conversaciones con familias que van encontrando algunas señales de alerta y que a veces intuitivamente vienen y nos dicen, pero es que yo necesitaría que mi niño, ¿no? O me preocupa tal cosa, he visto tal cosa, o niños que ya en el campo de la salud les están diciendo que tienen un rezago en el desarrollo y se va derivando al PRIT en este caso, o algunas otras instituciones que trabajan, ¿no? De la mano en este tipo de casos, ¿no? Entonces, solamente, como le digo, es ficticio, pero que a su vez recoge mucho de realidad. Esta es la historia de María y de Leo, que tiene 2 años, tiene 2 añitos, ¿no? Miren ustedes la mamá y lógicamente el que está ahí es Leo, ¿no? Y María va al centro y recibe una serie de indicaciones por parte del profesional, ¿no? Ven ustedes ahí, María ha hecho el ejercicio, muy responsable ella de poner actividades y ejercicios que le están mandando a hacer con Leo en casa para que podamos promover también la intervención, ¿no? Y que podamos mejorar, ¿no? Pero sin embargo, María, cada vez que va y recibe las orientaciones, llega a casa y realmente ella quiere ser muy disciplinada, ¿no? Ella ya a las 4 de la tarde empieza, digamos, luego que ya almorzaron, luego que se hizo la siesta, ella entonces empieza con muchos ánimos a desarrollar una serie de actividades que le han dicho que tienen que hacerlo, pero aquí empieza un poquito la frustración, ¿no? O sea, debo hacer todas estas actividades que me explicó la MI, pero ¿cómo era? No me quedó muy claro, ya no sé cómo era esto, qué me explicó, ¿no? Por otro lado, vienen pensamientos como si no las hago, Leo no va a avanzar. Y eso va a ser mi responsabilidad. O también empiezan a venir pensamientos que ¿por qué a mí? ¿No? No soy la madre que Leo necesita. No sé cómo calmarlo o cómo hacer que me preste atención, ¿no? En el PRITE o en la institución educativa donde está, no sé cómo se lo hacen tan sencillo, pero yo acá en casa siento que no estoy conectando con él, ¿no? Y encima las cosas de la casa que hay que hacer, o sea, y no me da tiempo y me siento muy abrumada, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros vamos escuchando en las familias de manera permanente y detrás de esto, y sé que Milagros lo va a explicar y lo va a ampliar un poco más, pero detrás de esto hay frustración, detrás de esto hay bastante culpa, de parte de esto hay decepción con uno mismo, ¿no? Como que estamos fallándole a alguien y le estamos fallando a alguien que es muy importante en nuestra vida, que es nuestro hijo, ¿no? O nuestra hija, ¿no? Y entonces, María lógicamente quiere darle lo mejor para su hijo, ¿no? Pero Leo aún no está en capacidad de comprenderlo, no desde esa perspectiva o de esa expectativa que tiene el adulto,
¿no? En este caso la adulta, porque es María, ¿no? Y los dos entran en este ciclo vicioso de la frustración, ¿no? Entonces, cuando vemos esas situaciones, por lo general, yo he observado que hay tres rutas, ¿no? Tres rutas posibles, ¿no? Uno es, somos la lista, ¿no? Y si ustedes ven a propósito, ahí la lista está como que palabras volteadas, está como que palabras no terminadas, estas cosas, porque a veces siento que pasa eso, ¿no? Que a las familias, nosotros como profesionales, a veces les hablamos tan en técnico que la familia está notando y a veces se siente corta de preguntar cosas y anota y después dice, ¿y esto cómo era? Y esto no lo entendí, y esto, ¿no? Y estamos viendo a la familia como eso, como la lista que tienes que hacer, ¿no? Pero la otra ruta también es ver a María, o sea, es ver a María como esta cuidadora, esta persona que está llena de todas estas preguntas que hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Y que está cargando también muchas cosas también personales, ¿no? Vemos a María. Y la tercera ruta es esta, que espero que no sea la que se tome seguido dentro de la experiencia de ustedes, pero es esta ruta del adiós, ¿no? O sea, cuando siento que estoy tan abrumada con esto, cuando siento que estar abrumada no sé que mi hijo tampoco avance, cuando siento que esta lista es interminable, cuando siento que no cumplo esta lista y me vuelvo instrumento y no soy la persona que está realmente en este espacio como un eje, como un pilar, como un soporte importante para mi hijo, ¿no? Porque también tengo hartas demandas. Entonces viene como que esta decepción, ¿no? Del adiós, y esto es un perder para todos, ¿no? Pero especialmente es un perder para Leo. En este caso, Leo, de 2 años, que está en un momento de máxima plasticidad cerebral, donde el cerebro está en condiciones de decirte, oye, si no puedes por aquí, vamos a ver por qué ruta lo armamos y vamos a ir compensando, ¿no? A nivel de nuestros cableados cerebrales, lo que puede estar faltando ahora lo vamos a ir recuperando, ¿no? Pero Leo y María, o mejor dicho, María, al tomar la decisión por estar decepcionada, abrumada, sobrecargada de decirnos adiós, el que está perdiendo esta oportunidad, ¿no? De mejorar, de avanzar, de tener un mejor pronóstico para la vida, termina siendo el niño, ¿no? Entonces, esta ruta yo casi la obvio porque nos ha pasado en la que a veces familias deciden decir chao, pero siempre nos trae a nosotros como profesionales ese sentimiento también de que estamos fallando, ¿no? Estamos fallando, pero no estamos fallando nosotros como profesionales, ¿sí? Estamos fallando nosotros como personas que hemos podido haber contenido bien a esta familia, hemos podido haber tomado algunas otras medidas para poder seguir manteniendo estas oportunidades para él. Entonces, dentro de estas rutas, es para mí importante siempre tener claro estos 3 principios importantísimos que nos guían como profesionales, ¿no? 1, la familia como protagonista y no como receptora de indicadores o de indicaciones, ¿no? Perdón. Cuando digo esto, rápidamente podemos ver a la lista, ¿no? Somos una lista. Estamos viendo a las familias como una lista de tareas que tienen que hacer en casa, pero no los estamos viendo como protagonistas, no los estamos empoderando en este proceso de ellos también como capaces de poder dar herramientas o darle herramientas también a sus hijos. No les damos ninguna otra salida. Y esto se suma también con este segundo principio, ¿no? El profesional acompaña, o sea, a todos nosotros nos toca acompañar a cada una de estas familias desde la comprensión, desde la empatía y el modelamiento, no desde la corrección. Y ustedes dirán, uy, pero eso nos dicen todo el tiempo, ¿no? Claro, es que tenemos que repetírnoslo todo el tiempo y tenemos que buscar la manera de ponerlo en práctica, ¿no? Porque cada situación de familia es diferente. Una madre que está sola, que cría sola, ¿no? Con limitados recursos, no es lo mismo que una madre con limitados recursos, pero que tiene a la pareja acompañando el proceso. No es lo mismo. No es lo mismo una pareja que tiene trabajo con un niño de alta demanda, porque los niños neurodivergentes, los niños con necesidades especiales son niños de alta demanda, ¿no es cierto? Acompañado de una red familiar, no es lo mismo. Entonces, cada familia vive una situación distinta, ¿no? Así como siempre decimos, cada niño es diferente, bueno, cada familia es diferente
y mediado a su vez ahí por el tema de las creencias, por el tema de paradigmas, por el tema de metas en la vida también, y ahí viene nuestra empatía. Nuestra empatía tiene mucho que ver con el tema de no juzgar, ¿no? Si yo fuera esto, le haría esto. Este tema de debería usted hacer esto, ¿no? ¿Cómo no está haciendo esto, no? O sea, el tema de juzgar duele mucho y creo que como profesionales no nos corresponde hacer ese trabajo de juzgar a las familias. ¿Sí? Las familias están bregando y están tratando de salir adelante y creo que este acompañamiento de un profesional va a cambiar significativamente las cosas. Y el modelamiento es fundamental porque es muy fácil hablar y decir, pero los padres necesitan saber cómo hacerlo, ¿no? Y el tercer principio, que me parece también súper importante, y aquí ya es donde nosotros despegamos la lista de la pared, es la información clara, es una forma de cuidado también. Cuando los padres interiorizan el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿En qué medida esto está ayudando? ¿Qué está activando esto que estamos haciendo hoy? ¿No? Que lo vean los niños, no sé, ensuciarse o embarrarse o moldear estas masas, ¿ya? ¿Para qué le está sirviendo eso, no? Porque a mí me parece una actividad muy simple, no, esto está haciendo un trabajo sensorial importante que va a llevar información al cerebro y esta información, ¿no? Va a ir procesándose el cerebro y le va a ir dando mucho bagaje de experiencia a este niño, ¿no? Entonces, el por qué y el para qué hace que la madre no tenga que tener, así como en el caso de María, una lista pegada en la pared tratando de recordar aquello que, ¿no? Es como el aprendizaje, ¿no? Eso tiene que ser un aprendizaje significativo, comprendido, asimilado, para que María y muchas mamás y muchos papás y muchos abuelos también, ¿por qué no decirlo? Que también son parte del sistema, el ecosistema de cuidado, puedan tener este por qué y para qué. Entonces, quiero dejarles hoy con estas 3 ideas fuerzas. La familia como protagonista y no como receptora de indicadores. La familia no es un instrumento, ¿no? La familia no solo es el medio, la familia es aquello que va a ser permanente en la vida del niño y nosotros como profesionales tenemos que empoderar a esta familia. Lo segundo es que este profesional acompaña, pero no acompaña simplemente, acompaña, como ya decíamos, desde la comprensión, empatía, el modelamiento y no de la corrección. Y lo tercero es el por qué y el para qué es fundamental. Si yo tengo una meta, sé para dónde estamos caminando, ¿no? Nadie me informa nada, yo no sé cómo va mi niño, no sé en qué etapa, la edad referencial, no sé en qué etapa está, no sé cuántos saltos etarios está dando, entonces estoy como perdido, ¿no? Hay que involucrar y hay que decir a las familias, aquí está ubicado el niño, vamos a trabajar porque estamos apuntando hacia estos espacios de desarrollo, a saltar un grupo etario o a saltar 2 grupos etarios, ¿no? Y aquí pasa esto también, como en los cuentos infantiles, ¿no? Un día, felizmente, María, un día, y pongo acá felizmente, encontró a una profesional comprensiva, empática y que brinda este modelamiento. Y ese día, esta profesional, que vamos a ponerle nombre Paola, Paola vio a María tan abrumada y se sienta a la altura de María, la mira a los ojos y la primera pregunta que le hace es, María, ¿cómo te sientes tú? ¿No? No le dijo, María, a ver, ¿cuántas actividades has hecho en casa? ¿No? Sino le dice, ¿cómo te sientes tú? Y le abre la puerta y la oportunidad a María de decirle todos sus pensamientos, ¿no? La contiene a María y después le dice, María, ¿y cómo estás desarrollando esa actividad? ¿Qué cosa te parece fácil? ¿Qué cosa te parece difícil? Y le da la oportunidad a María de explicarle. Y Paola le dice, María, ¿pero en qué momentos del día sientes tú que Leo está mucho más activo, más dispuesto, ¿no? Es que a él le gusta, por ejemplo, cada vez que recogemos las medias del tendedero, ¿no? Perfecto, le dice, ese es un buen momento para poder hacer algún juego con él, ¿no? Entonces, no debemos forzar los juegos. No pretendas, María, ser una maestra dentro de tu casa. Tú eres la madre dentro de la casa. Identifica aquellas actividades que a Leo le encanta hacer, porque lo importante no es que Leo empiece simplemente a sentir las texturas de las medias, sino que disfrute hacer esta actividad. María, una vez que comprende realmente el fondo de cada una de las recomendaciones, los juegos, las actividades que le propone, ¿no? Paola, una vez que lo entiende, ya no necesita esta lista, sino que la inserta de manera natural dentro de la rutina cotidiana.
Entonces el problema no era la lista, sino el problema o la oportunidad, mejor dicho, estaba dentro de la cesta de medias, ¿no? Y aquí vámonos con este tema de que la magia aparece cuando logramos este tema de la vinculación entre las posibilidades reales que la familia puede hacer en casa, con este acompañamiento profesional cálido, afectuoso, ¿no? También, así como nosotros decimos a los padres, hay que ser afectuoso con los niños, hay que ser cálido, hay que ser pacientes, lo mismo los profesionales que estamos trabajando con las familias, con los padres, con las madres, también tenemos que ser cálidos, afectuosos, comprensivos, y de verdad que cuando empieza este vínculo hermoso, la magia aparece y quiero compartirles hoy un video que trabajamos con UNICEF, o sea, la autoría acá lo digo abiertamente es de UNICEF. Estuvimos con ellos desde Retsuma en un proyecto en Loreto, trabajando justamente con estos espacios que trabajan con niños con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, a ver, vamos con el video, por favor. Y bueno, y podemos ver, ¿no? Cuando le digo la magia aparece, este video también es fantástico porque es algo real, ¿no? Una mamá, su niña chiquita con parálisis cerebral. La mamá, si ustedes ven al principio, una actitud como de desvinculación y como media este profesional para decirle, oye, tu hija existe, ¿no? O sea, sí, tiene una parálisis cerebral, pero eso no quita que puedas establecer un vínculo de amor, un vínculo afectuoso con tu niña y le empieza a modelar cómo hacerlo, ¿no? Y ustedes pueden ver el antes y el después. Miren, eso pasó en unos minutos, ¿no? Y estoy segura que en esos minutos de conexión algo cambió. Algo generó en esa mente de la mamá, algo generó en esa mente de esta bebé, ¿no? Y eso creo que finalmente termina siendo la base fundamental de todo nuestro trabajo. Y yo sé que ustedes, todos los que nos están acompañando hoy de la Pirite de Moquegua, del Prite de Canchis de Cusco, ¿no? Todos los que están aquí conectados, porque estoy acá con el Facebook aquí abierto también para poder verlos. Estoy seguro que ustedes tienen miles de estas historias y realmente ya para terminar, porque quiero, ya con esto yo termino, con esto yo termino, decirles y felicitarlos por la gran labor que están haciendo, ¿no? No podemos bajar los brazos, el país tiene una deuda enorme con los niños con necesidades especiales, ¿no? Los niños con discapacidad, y creo que estos esfuerzos que hace la Dirección de Educación Especial, los esfuerzos que se hace desde Perú Educa, de cada vez seguir compartiendo más experiencias, son fundamentales. Como les decía, hoy yo no les traigo teoría, hoy lo que yo quiero compartirles a ustedes son los procesos de reflexión y espero que en esas tres rutas de salida, espero que ustedes, como nosotros, estemos tomando siempre el mirar a María, ¿no? Y cuando hablo de María, María representa a muchas familias, ¿no? En el país. Entonces, muchas gracias y nada, me quedo acá a disposición para lo que necesiten.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las familias que nos acompañan de los distintos lugares del Perú, ¿no? Quizás nos están escuchando desde casa, mientras se trabaja, mientras esperan un transporte. Pero bueno, no importa desde dónde estén, lo que sí importa es que muchas de las familias ahora comparten algo en común, ¿no? Ustedes están haciendo lo mejor que pueden por sus hijos y justamente he dedicado esta ponencia, ¿no? A todo ello. Voy a compartir, a ver, ustedes me dicen si ya se logra ver bien. ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno, vamos a empezar. Justamente por eso quería empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? No necesitan responder, bueno, de repente lo pueden hacer por Facebook, ¿no? Pero sí necesito que piensen mucho en esta pregunta, que analicen su respuesta. Cuando hablamos de repente de nuestros hijos, posiblemente hablemos muchísimo de ellos, ¿no? Hablamos de su conducta, de quizás las evaluaciones por las que están pasando, quizás las terapias que han recibido o de repente algo que necesitan todavía aprender. O quizás hablamos de un doloroso procedimiento, ¿no? Por el que han atravesado. Pero detrás de todo eso hay una persona, ¿no? O quizás, bueno, muchas personas, papá, mamá, abuela, tíos, muchos miembros de la familia que se han organizado como pueden. Pero, ¿y qué pasa con ese cuidador? También tiene una vida, tiene que trabajar, tiene que cocinar, tiene que hacerse cargo de repente de sus propios padres, de las compras, no sé, de traslados, logística. Preocupaciones netamente de un mundo de adultos, ¿no? Y además tiene que cuidar. Esta es una pregunta, en realidad, justamente para todas esas familias, ¿no? Que acompañan un desarrollo diferente. Porque cuando hablamos de acompañamiento familiar, no podemos hablar de una sola realidad, ¿no? Porque cada familia tiene una realidad distinta. Es así que, bueno, en mi experiencia profesional conocí a Gladys, una mamá de Juliaca, ¿no? Con una hija que tenía 3 años, le habían diagnosticado parálisis cerebral como consecuencia de una asfixia, ¿no? Durante el parto. Gladys estaba profundamente comprometida con su hija, ¿no? Quería que tuviera todas las oportunidades posibles y hacía de todo, ¿no? De todo lo que estaba a su alcance. Cuidados diarios, ejercicios en la casa, citas médicas y búsqueda de las terapias que le recomendaban, en fin. Pero había una dificultad que muchas veces cuando nosotros intervenimos no la vemos. Y es que donde vivía no tenía cerca los especialistas que necesitaba su pequeña. Para Gladys, acceder a una evaluación o a una terapia podía significar pues viajar a Lima, conseguir dinero, ver dónde hospedarse, ¿no? Organizarse con su hijo mayor. Ella tenía, su hijo mayor tenía 7 años. Y bueno, mientras que ella viajaba con su hija, papá se quedaba con el mayor, ¿no? Y entre los dos, bueno, trataban de sostener una vida familiar de alguna forma. Pero habían situaciones que escapaban de su control, como cuando les tocó tener problemas en la carretera, ¿no? Hubo un accidente. Y Gladys y su hija tuvieron que esperar varias horas y perder esa cita, después de tanto esfuerzo que les había costado y toda la logística y la economía de la familia, ¿no? Y es así que Gladys llega a una sesión conmigo, ¿no? Con una gran carga. Incluso sentía que a pesar de todo lo que ya estaba haciendo, debía hacer más.
debía tener más paciencia, debía ser más fuerte, y se preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal incluso como mamá? En las sesiones fuimos aclarando que ella estaba haciendo muchísimo. Con los recursos que tenía, estaba haciendo muchísimo. Y es que el problema no era la falta de amor ni la falta de compromiso de ella o de su familia. El problema era que ella estaba intentando cargar sola una mochila demasiado pesada. Y quiero que por un momento saquemos a Gladys de Juliaca, ¿no? Y la llevemos de repente a nuestras vidas, a nuestra familia. Porque quizás nuestras dificultades sean diferentes, ¿no? Y no tengamos que viajar o recibir esa atención. Quizás las dificultades sean con el colegio, o incluso que sean dificultades mayores, ¿no? De repente en alguna otra provincia de nuestro país. O está en sentir que todo el tiempo deberíamos estar haciendo algo más, ¿no?, por nuestros hijos. Y cuando vivimos durante mucho tiempo sintiendo que deberíamos hacer más y más, podemos creer que si algo no funciona es porque nosotros estamos fallando. Y ahí yo sí quisiera detenerme un poquito porque esto es súper importante. No existe una familia perfecta. No existe una familia perfecta. Existen familias reales, ¿no? Familias que algunos días tienen mucha paciencia, papás, mamás que van a tener mucha paciencia y otros días van a estar súper agotados, ¿no? Familias que saben que van a ser y otras que de repente se presenta una crisis y no saben ni cómo abordarlo, ¿no? Porque no funcionó. Lo que intentaron antes no funcionó. Familias que se van a equivocar, pero que van a aprender, que se van a adaptar y que van a aprender a reparar esos daños, ¿no? Y que lo van a volver a intentar. Gladys no necesitaba convertirse en una mamá perfecta, necesitaba dejar de sentirse sola con la responsabilidad de hacerlo todo. Justamente porque acompañar a un hijo con un desarrollo diferente no significa hacerlo todo bien, significa aprender en el día a día, ¿no? Aprender juntos qué funciona para esa familia, qué no funciona, ¿no?, con los recursos y las posibilidades que realmente tienen. Por eso, desde el enfoque centrado en la familia, necesitamos cambiar esa pregunta, la pregunta de Gladys, que le hacía tanto daño, ¿no?, que es, ¿qué está haciendo mal? ¿O qué está haciendo mal la familia? Hay que cambiar esa pregunta por ¿qué necesita esta familia o qué necesito yo como mamá, como papá, para poder acompañar a mi hijo mejor? Y aquí es donde aparece un poco la razón por la que hoy estamos hablando de enfoque centrado en la familia, ¿no? Así como la mochila, ¿no?, de Gladys, la mochila pesa, ¿no? Y no podemos decir simplemente al cuidador, bueno, sé más fuerte, ¿no?, o ten más paciencia. Pero sí podemos, ¿no?, o sea, preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que esa mochila que pese menos? Quizás, de repente, una de esas piedras lo puede quitar un familiar. Quizás una abuelita que se queda 2 horitas con el pequeño. O quizás lo puede disminuir la carga de esa gran piedra, quizás un especialista, ¿no?, un profesional con información.
quizás cuando aprendemos una estrategia, ¿no? O quizás cuando la escuela comprende mejor a nuestro hijo, ¿no? Quizás cuando otra familia de repente nos comparte también su experiencia y vamos aprendiendo a través de ello y nos sentimos escuchados y hay esta empatía, ¿no? De encontrar a una familia que también pasa algo similar a lo nuestro. Y algunas piedras de esta mochila quizás no las vamos a poder quitar, pero podemos dejar de cargarlas solos. ¿Sí? De eso se trata, ¿no? De ir construyendo de repente esa red que ayude a que esa mochila pese menos. Y bueno, ¿qué significa realmente una intervención que está centrada en la familia? Y aquí quiero hacer una aclaración. No es que la familia tenga que hacer el trabajo de los profesionales o que tenga que convertir a alguno de los miembros en de repente ni que la familia tenga que hacer más, ¿no? Porque esa familia ya viene cansada, sino que el enfoque centrado en la familia significa trabajar con la familia, ¿no? De la mano con la familia y no solamente trabajar para la familia. Y aquí, por eso coloco, ¿no? La familia es parte del equipo. ¿Okay? Imaginemos una familia que lleva a su hijo de repente a una psicóloga, ¿no? A un profesional, lo evalúa, hace preguntas, aplica pruebas, lo observa, ¿no? De repente en la hora de la sesión, lo observa, y después, bueno, le dice, esto es lo que necesita tu hijo, ¿no? Y puede que esta información sea correcta, ¿no? Pero falta una pregunta súper importante y es cómo funciona esto que se le recomienda a la vida de esta familia. ¿Cómo realmente lo llega a aplicar? ¿No? El profesional conoce a la familia, no, más bien el profesional conoce cosas que la familia probablemente no conoce, ¿no? Y eso es justamente por lo que la familia busca ayuda. Pero la familia, súper importante, conoce cosas que el profesional no puede conocer en esos 15 minutos que de repente comparte con el niño, o esa media hora, o en el mejor de los escenarios, una hora. Porque la familia sí va a saber qué le gusta, puede saber qué le asusta, qué lo calma, qué lo motiva, cómo de repente pide ayuda, ¿no? O cómo es frente a una crisis ese pequeño. Cómo de repente, ¿qué pasa cuando él está cansado? ¿Qué pasa cuando está feliz? ¿Cómo responde ante la abuela, ante los hermanos? En fin, ¿no? Es un conocimiento supremamente valioso y eso también es una información clínica que ayuda muchísimo. ¿Ok? Imaginemos que un niño no quiere realizar una actividad en su sesión de intervención, ¿no? El profesional puede pensar, bueno, no quiere colaborar, pero la familia puede aportar diciendo, por ejemplo, bueno, en realidad cuando está cansado, necesita primero unos minutos de movimiento, ¿no? Se regula y ya va a estar más dispuesto. O cuando de repente le hablan demasiado, ¿no? Se bloquea, se abruma. O si le mostramos primero cómo hacerlo, entonces ahí sí te va a participar mejor. Entonces, la familia estará aportando una pieza de información súper importante y puede cambiar completamente nuestra intervención, ¿no? Como profesionales. Igual,
Otra parte, otra pieza importante del rompecabezas también es la escuela. También, por ejemplo, ahí el niño aprende, participa, se relaciona con sus pares, ¿no? Enfrenta demandas, desarrolla autonomía, pero también encuentra muchas barreras. Por eso la escuela puede decirnos en qué actividades participa, cuándo necesita apoyo, qué estrategias ya han probado, o qué funciona, qué no funcionó de repente, o funcionó con pictogramas, funcionó aquí en la mesa, funcionó haciéndole el modelado, o de repente qué ocurre en los recreos, qué sucede en las transiciones, en fin. Cuando los profesionales, y acá esto es clave, ¿no? Clave para nuestras intervenciones, cuando los profesionales, la familia y la escuela trabajan juntas, se escuchan, podemos empezar a ver al niño completo. Cuando esa información circula entre estas piezas fundamentales del equipo, ahí se empiezan a construir las decisiones de intervención y estas decisiones son súper potentes. Entonces, ¿qué hace la familia? Bueno, la familia participa en los objetivos, nos ayuda a identificar de repente las prioridades, ¿no? Nos cuenta qué funciona, qué no funciona, nos ayuda a adaptar las estrategias a la vida real. Y también tiene, por supuesto, el derecho de decirnos de repente, no, esto no funciona, ¿no? O esto no lo puedo hacer de esta manera, para mi realidad es inviable, ¿no? También. La familia conoce al niño desde la vida, el profesional lo conoce desde su especialidad. Por eso necesitamos ambos conocimientos y trabajar de la mano. Y acá, cuando hablamos de intervención, necesitamos mirar la vida cotidiana de todas maneras, ¿no? Porque la casa es el lugar donde ocurre la vida, donde comemos, donde nos vestimos, donde jugamos, ¿no? Donde caminamos, de repente vamos al mercado, en fin, ¿no? Y precisamente porque allí ocurre la vida, aparecen muchas oportunidades naturales, ¿no? Para comunicarnos, para participar y desarrollar autonomía. Y acá quiero aclarar que lo que pretendo no es cargar de otra tarea más a la familia que ya está cansada, ¿no? Sino que no se trata de hacer más, se trata de mirar diferente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en comer. En una comida podemos trabajar comunicación, podemos trabajar elección, atención conjunta, autonomía, ¿no? Coordinación motora fina. Y no necesitamos comprar algún material, ¿no? O sea, es netamente, por ejemplo, podemos decir a ese pequeño, ¿quieres arroz o papa? Dame la cuchara, ¿no? O de repente, este es mi turno, ahora es tu turno. O pon el vaso aquí. Y así podemos estar trabajando y desarrollando esos aprendizajes en nuestro pequeño, ¿no? O de repente, ahora pensamos en la vestimenta, ¿no? A veces es algo muy, muy usual que buscamos vestir rápido a nuestros hijos, ¿no? Entonces, y especialmente, claro, nosotros tenemos prisa con la rutina y tal, pero si el niño todavía no puede hacerlo todo, eso no significa que no pueda participar. Por ejemplo,
podríamos ponernos una pausita y decir, ok, yo te pongo el cuello del polo, tú metes el brazo. Yo ayudo con el pantalón, pero tú vas subiendo un poco. No hacer todo por el niño cuando puede participar en realidad con una parte. Y lo mismo podemos hacer cocinando, lavar la fruta, ¿no? Traer de repente una cuchara, en fin, mezclar, ¿no? Elegir, nombrar. No necesitamos materiales caros, podemos utilizar los que tenemos en la casa, ¿no? Entonces, ahora los invito un poco a pensar en esa rutina que hacen todos los días, de repente en el desayuno, en el baño, al vestirse, al cocinar, al hacer compras, al dormir. Y preguntémonos, ¿qué habilidad de mi hijo podría favorecer dentro de esa rutina? Quizás comunicación, quizás autonomía, quizás que aprenda a esperar, quizás incluso le cuesta pedir ayuda, le cuesta usar sus palabras, ¿no? Quizás podemos reforzar un poco que incluso nos haga con el gesto, ¿no? En fin, no necesitamos agregar una hora más a nuestra vida, pero sí podemos empezar mirando de otra manera esos 10 minutos que de repente realizamos en esa rutina, ¿no? Que es de la vida cotidiana, y podemos ayudar en esos minutos a sumar en ese aprendizaje de nuestros hijos. Ahora, aquí hay algo que, de todas maneras, algo que necesitamos cuidar, ¿no? Porque podríamos escuchar todo esto y de repente pensar, bueno, ahora tengo que aprovechar cada comida, cada baño, cada juego, para estimular a mi hijo, y no se trata de eso, ¿no? Porque nuestros hijos también necesitan jugar, necesitan descansar, aprender a aburrirse, ¿no? Estar en familia sin momentos de objetivos, ¿no? Sin que tengan que cumplir un objetivo como tal, ¿okay? La intervención por eso debe integrarse a la vida, más no reemplazarla. Entonces, porque si cada momento se convierte de repente en una terapia, volvemos otra vez a cargar esa mochila, ¿no? Y nosotros no queremos que la familia viva para intervenir, ¿no? Queremos, al contrario, que la intervención ayude a la familia, a ese peque, a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Si queremos que nuestros hijos participen más en su propia vida, también necesitamos revisar algo que hacemos como adultos de repente sin darnos cuenta, ¿no? Y muchas veces quizás hacemos demasiado, ¿no? Preguntamos, nos respondemos, hacemos nosotros, resolvemos, y así nos vamos adelantando y le vamos quitando oportunidad a ese niño, a esa pequeña, ¿no? Y no lo hacemos porque somos malos padres, definitivamente, ¿no? Muchas veces lo hacemos porque queremos ayudarlo, queremos que de repente ya nos gana la hora para ir a una de sus terapias, a una cita médica, en fin, ¿no? O de repente queremos evitar que se frustre y pensamos, bueno, yo lo puedo hacer más rápido. Pero ahí es donde yo quiero proponerles estas preguntas, ¿no? Hay que ponernos una pausita, hay que mirar qué está intentando hacer, hay que esperar, también preguntarnos, ¿le estoy dando el tiempo suficiente para que responda, para que haga? ¿No? Y ahí preguntarnos qué ayuda necesita para realmente participar de esta actividad. Eso es acompañar.
Entonces, si actualmente quizás hacemos el 100% de la actividad con nuestro hijo, quizá podamos empezar a hacer un 80% y permitirle hacer un 20%, ¿no? O quizás después un 70-30, ¿no? Y así. Es una manera de pensar diferente. ¿En qué parte puedo dejar disponible para que mi hijo participe? ¿No? Que todavía no puede hacerlo de repente todo, pero no significa que no pueda participar en una parte. ¿Ok? Ahora, bueno, y aquí aparece algo fundamental, ¿no? Para acompañar, primero necesitamos aprender a mirar. Porque si yo solamente miro aquello que mi hijo todavía no puede hacer, probablemente voy a sentir que no avanza, ¿no? Me voy a frustrar, como nos comentaba Regina, voy a compararlo incluso, ¿no? Y voy a pensar que tengo que hacer más, quizás, ¿no? Y ahí viene otra vez la mochila y, en fin, la sobrecarga, la frustración. Pero podemos de repente cambiar de foco. En lugar de preguntarnos qué todavía no hace, podemos preguntarnos qué está empezando a poder hacer. Porque muchas veces medimos el desarrollo desde lo que falta. Y los padres, claro, tenemos expectativas, ¿no? Imaginamos de repente cuando, ya incluso desde la gestación, ¿no? Imaginamos cómo van a ser nuestros hijos, cómo hablarán, cómo aprenderán, quizás a qué colegio irán, ¿no? Cómo será su futuro. Y cuando el desarrollo, la vida nos golpea, ¿no? Y el desarrollo toma un camino diferente al que imaginábamos, puede aparecer pues tristeza, miedo, preocupación, frustración, ¿no? Y se va llenando esa mochila. Y tener esas emociones, reconocerlas, no significa amar menos a nuestros hijos. Pero cuando estamos preocupados, es más fácil mirar al niño de al lado y preguntarnos por qué mi hijo todavía no. Y sin darnos cuenta, dejamos de mirar su propio proceso, sin darnos cuenta. Aquí, bueno, cada niño está escribiendo una historia, su propia historia. Un niño puede estar construyendo una habilidad que de repente y todavía en otro contexto no aparece. Otro puede estar quizás en un momento de desarrollo y eso no quiere decir que sea uno mejor que el otro. Por eso, cuando queramos mirar el progreso de nuestro hijo, es importante tener en claro esta regla, ¿no? Yo les propongo que esta comparación es más útil, ¿no? Si primero nos preguntamos, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo estaba antes? Y luego miramos el presente. ¿Qué está haciendo ahora? Y luego, ¿cuál puede ser ese siguiente pequeño paso? Entonces, esto no significa, de hecho, bajar nuestras expectativas, no significa dejar de utilizar como única medida de desarrollo a otros niños. La comparación sí, claro, es útil, pero es mucho más útil cuando se compara con su propia historia, ¿no? Con su propio desarrollo. Y cuando hacemos esa comparación puede ocurrir algo realmente muy bonito al seguir esta regla, ¿no? Al ver ese pasado, ese presente y ahora visualizar el siguiente paso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Empezamos a ver pues estas cosas
que antes no le estábamos viendo, empezamos a ver esos pequeños logros. Y a veces cuando estamos preocupados por todo lo que nuestro hijo todavía no hace, dejamos de reconocer lo que ya está empezando a hacer, ¿no? Entonces, quizás hay como un caso, ¿no? Para alguien que mira desde afuera, quizás un pequeño cambio puede parecer insignificante, pero para esa familia representa semanas o meses de trabajo. Y para ese niño puede significar incluso un súper esfuerzo y una nueva posibilidad de participar de una manera más funcional en su entorno. Por ejemplo, un niño que antes no toleraba que otro se acercara. Un niño con un diagnóstico diferente, ¿no? Y no toleraba de repente que se acercara, pero ahora ya permite que alguien se acerque o se siente a su lado. Eso es un avance. Otro niño que de repente antes no podía esperar y ahora ya puede esperar unos segundos, o incluso minutos sentado. Otro que de repente lloraba para pedir, se tiraba quizás manotazos por frustración, al no recibir lo que estaba o intentaba pedir, y ahora señala, o incluso lleva nuestra mano, o utiliza una palabra. Eso es un pequeño logro, eso es un gran avance, eso es avanzar. Entonces, bueno, quiero que volvamos por un momento a Gladys. Imaginemos que Gladys comienza a mirar de esta manera, a mirar ya no solamente a su hija con el ojo del que todavía no puede hacer, ¿no? Sino que empieza a reconocer lo que sí está logrando. Eso puede cambiar muchísimo la manera de vivir ese proceso. Pero, por supuesto, eso no significa que la mochila desaparezca, ¿no? Bajo ninguna circunstancia esa mochila está. Pero, aunque yo cambie mi manera de mirar a mi hijo, puedo seguir teniendo igual, bueno, las preocupaciones, las dificultades, ¿no? Las responsabilidades. Pero mirar diferente puede ayudar a cargar esa mochila. Pero claro, a veces vamos a necesitar también a alguien que nos pueda ayudar a sostenerla, ¿no? Y aquí quiero que podamos ver en conjunto, ¿no? Una familia puede caminar junto a su hijo, pero no debería tener que hacerlo sola, ¿no? Y por eso cuando hablamos de una red de apoyo no significa necesariamente tener a muchas personas, significa saber con quién podemos contar para que, y para qué podemos pedir esa ayuda. Puede ser de repente una familia, un familiar, ¿no? Me refiero a amigos, de repente en la escuela, de repente profesionales, de repente solicitar información en algunas instituciones, ¿no? de la comunidad, de la municipalidad, en fin, o información a otras familias, ¿no? Y una red funciona porque no todos hacen lo mismo, ¿no? Como en algún momento les comentaba, de repente una abuela puede cuidar a un niño por 2 horas, ¿no? Una amiga puede escuchar, el colegio puede orientar, ¿no? Un profesional puede brindar estrategias, en fin, ¿no? El servicio de salud puede atender pues una necesidad médica. No necesitamos
que una sola persona nos resuelva todo. Por eso hay que, surge una pregunta, ¿no?, que nos puede ayudar muchísimo, que es, ¿qué necesito? Identificar qué es lo que necesito realmente para hacer que esa mochila sea menos pesada. Necesito información, necesito apoyo emocional, necesito a alguien que cuide a mi hijo, necesito orientación de repente de cómo va su aprendizaje, atención médica, en fin. Porque cuando identificamos lo que necesitamos, ¿no?, es mucho más fácil encontrar esa puerta adecuada, ¿no?, ese lugar a donde puedo ir a preguntar. Y quizás, bueno, alguien puede estar pensando, bueno, yo no tengo una red, ¿no? Y está bien, entonces necesitamos empezar a construirla, ¿no?, empezar a explorar realmente cómo sería esa red. No necesitamos empezar con una red de 10 personas, sino de repente comenzar con una persona que nos pueda escuchar, que nos pueda acompañar, que pueda ayudar un poquito a sostener esa mochila, porque cuidar también significa permitirnos ser cuidados. Y bueno, aquí he colocado algunas puertas oficiales de apoyo, ¿no?, que nos brinda nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si de repente hablamos de discapacidad, una de las puertas que podemos consultar, ¿no?, es OMAPED, una MAPED de nuestra municipalidad, ¿no? O de repente también CONADIS, que es una fuente oficial donde nos pueden orientar sobre discapacidad, sobre los derechos y los servicios. O en educación podemos preguntar también, de repente, en el colegio que asiste a nuestro hijo, ¿no?, o recurrir a la UGEL, de repente cuando sea necesario algún otro servicio de apoyo, ¿no? Existen también servicios como el PRITE, los CEBES, ¿no?, según la edad que corresponda. Y bueno, la ruta de salud, ¿no?, hospitales, servicios, en fin, en nuestra localidad. Pero ahí quiero que quede, que se queden en algo, ¿no? No todos los servicios están disponibles, bueno, de la misma manera en todas las localidades, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que MAPED puede ofrecer determinados servicios en un distrito y puede ser de repente una oferta diferente en otro distrito o en otra localidad, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que no debemos asumir, sino que hay que preguntar. Hay que preguntar. ¿Ok? Bueno, aquí mi mapa de red, ¿no? Una red de apoyo no empieza necesariamente con una institución, ¿no? Antes que pensar de repente en las puertas que existen por fuera, podemos mirar las que tenemos cerca, ¿no? Y aquí quiero que pensemos en estos 4 espacios, ¿no? Las personas, servicios, escuela, comunidad. En muchas familias también se recurre mucho a los hermanos, a los abuelos, ¿no? Forman una parte muy importante de la vida cotidiana, ¿no?, que igual pueden ayudar a ese peque a aprender a jugar, a acompañar, a compartir. Y los hermanos también, ¿no? Igual no busquemos que esos hermanos se transformen en terapeutas, ¿no? O sea, son hermanos y su relación debe estar principalmente con el juego, con el afecto, con la convivencia. Y si después de hacer este mapa, ¿no?, y ver cómo estaría mi propia red,
De repente alguien dice, bueno, yo no tengo una red, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, significa que hay que empezar a construirla entonces, ¿no? Y de repente conocer a otra familia, ¿no? Como les decía, preguntar en el colegio, a buscar organizaciones quizás un poco más confiables, buscar otra segunda, tercera opinión de profesionales, en fin, pedir orientación. Pedir ayuda es una habilidad, ¿no? Y a veces pensamos que pedir ayuda pues significa que no podemos, o a veces pedir ayuda requiere reconocer una necesidad, ¿no? En realidad es eso, es pedir ayuda requiere reconocer que necesitamos algo y que hay que buscarle una solución, ¿no? Entonces, comunicar lo que necesitamos y organizar de repente nuestros recursos, ¿no? Por eso pedir ayuda es una habilidad. De ahí también tenemos que reconocer qué personas pueden ser de esa red o qué personas realmente no están siendo un buen apoyo, ¿no? Y ahí, de repente, personas que nos juzgan, que culpan, que prometen curas, ¿no? O de repente que recomiendan tratamientos sin evidencia, personas que hacen sentir también culpables a estas familias, ¿no? Esa no sería realmente una buena red, ¿no? O no estaría siendo parte positiva de ese mapa de red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo debería disminuir la carga de esa mochila, no aumentarla. Entonces, después de todo lo que hemos conversado, no quiero que se vayan de repente con 10 tareas a la casa, ¿no? Sino que quiero quizás pedirles una sola cosita. No vamos a encontrar toda la solución hoy, ¿no? Solo necesitamos encontrar ese siguiente paso, ¿sí? Ese siguiente paso. De repente, quizá pedir una cita sea nuestro siguiente paso, ¿no? Que está necesitando esa familia para seguir fortaleciendo el desarrollo de su hijo, de su hija, ¿no? O de repente ese siguiente paso pueda ser acercarme a hablar con la docente, ¿no? O con la directora de la institución, quizás a ver cómo puede ser mejor ese proceso de inclusión, preguntar por un servicio, en fin, ¿no? Conversar de repente hasta con la pareja puede ser ese siguiente paso, reconocer un logro de mi hijo, empezar a reconocer esos pequeños logros, ¿no? O de repente organizar una rutina distinta. O quizás ese siguiente paso sea descansar, dejarlo respirar de tantas intervenciones quizás. Y aquí quisiera compartirles estas 3 frases, ya voy a ir acabando, creo que voy bien en el tiempo. Bueno, no tienes que saberlo todo, ¿no? Para eso existen los profesionales. No tenemos también que poder con todo, ¿no? Por eso necesitamos justamente una red de apoyo. No tienes que caminar solo, porque pedir ayuda no significa que estés fallando, ¿no? Y entonces, aquí, como vuelvo a comentarles, ¿no? O sea, la familia no necesita ser perfecta, ¿no? Necesita ser escuchada, ser acompañada, ser respetada, ser reconocida como esa gran parte del equipo. Y recordemos, papás, mamás, cuidar también es cuidar. Cuidarte también es cuidar, ¿no? Estar cansado no significa querer menos a nuestros hijos, pero es necesario descansar, es necesario tener algunas horas de sueño.
No tienes que serlo perfecto. Sí. No se tiene que ser perfecto. Tu hijo no necesita una familia perfecta. Mirar el progreso, no solamente lo que falta. Por eso es importante preguntarnos qué puedo hacer hoy que antes no podía. No tienes que ser un terapeuta para tu hijo. La vida también es jugar, es descansar, es reír, es vivir, es vincularse. Aprender a mirar a ese pequeño desde esa otra óptica, ¿no? Desde el vínculo, desde esos pequeños logros. Y bueno, construye tu red. No necesitas encontrar toda la solución hoy. A veces solamente necesitamos encontrar ese siguiente paso, ¿no? Y bueno, quizás no podemos elegir el camino que nuestros hijos tienen que recorrer, no lo pudimos elegir, pero sí podemos decidir que no lo recorran solos, ¿no? Creo que esa es una frase muy, muy significativa para mí, que siempre, siempre lo aplico en todas las sesiones que tengo con las familias, ¿no? Así que, bueno, se los dejo por aquí. No sé si pasamos al tema de las preguntas, ¿no? Gracias por permitirme acompañarlos. Muchas gracias a ti, Milagros, por tu información, por tus valiosas reflexiones que nos invitan a recordar que el bienestar de los niños está estrechamente ligado al bienestar de las personas que lo cuidan. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a un momento de los saludos. A ver, queremos saludar las regiones que están acompañándonos esta tarde. Estamos aproximadamente llegando a los 90 participantes y queremos saludar al PRITE Semirural Pachacute, que se encuentra presente, también al PRITE Lurí, con todos los profesionales que están. También tenemos a profesionales de la UGEL 1 que nos están acompañando, al CEBE San Antón, le mandamos un abrazo, al CEBE Cajamarca, al PRITE Punchana, Loreto, un saludo para ustedes, ¿no? También a los especialistas del SAE PRITE que están aquí presentes acompañándonos esta tarde. Realmente ha sido un espacio bastante interesante, de lujo, y invitamos a cada uno de ustedes a que nos vayan formulando sus preguntas, ¿no? Aquí me han hecho llegar algunas, a ver, Regina y Milagros, si nos pueden ayudar a responderlas. A ver, nos dice un PRITE, ¿no? Parece que es una mamá. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos sin hacer las cosas por ellos y al mismo tiempo sin que ellos se sientan que no nos preocupamos, ¿no? Que no los atendemos? ¿Cómo hacer esa diferenciación? Y por otro lado dice, ¿qué hacer cuando un niño no quiere participar en las actividades y la presencia de la mamá hace de que se engría más y que presente conductas disruptivas? A ver, vamos escuchando. Regina, Milagros, gracias. A ver, bueno, empiezo yo y sé que Milagros va a nutrir muchísimo esas preguntas. La primera tenía relación a cómo ir haciendo que los niños vayan conquistando, ¿no? Mayor independencia, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, yo le diría con paciencia y consistencia, ¿no? Y tener paciencia significa que si el niño lo está haciendo, no debemos correr inmediatamente a resolverlo, sino a veces nos toca tomar aire, por más apurados que estemos, ¿no? Y permitir que el niño lo vaya desarrollando por sí mismo, ¿no? Y si no lo pudo hacer, supongamos, estamos poniendo los zapatos y suele pasar que se pone el zapato al revés, ¿no? Invitarlo, ¿no? A darse cuenta y decir, oye, podemos, hay otro que no está bien, ¿no? Y poco a poco, o sea, no hay otra fórmula, hay que tener paciencia y dejar que los niños vayan conquistando poco a poco. ¿Van a ensuciarse más al principio? Sí, pero la meta es que finalmente vayan volviéndose cada vez más expertos en lograrlo, ¿no? Entonces, eso para el tema de independencia. Y lo otro, efectivamente,
No debemos olvidarnos que la figura materna, paterna, son figuras importantes dentro de la vida de los niños, ¿no? Nosotros hemos hablado y hablamos tanto del apego seguro, y sí, o sea, muchas veces hay comentarios como, no sé, cuando ha estado acá se ha portado súper bien, pero cuando está conmigo empieza, pues, ¿no? Entonces es como, claro, es que tú eres su refugio, ¿no? Eres su zona de seguridad, y el niño va a sentirse que contigo puede ser como que, ¿no? O sea, botar sus frustraciones y nada, o sea, es como que este apego seguro es importante porque es como el amor incondicional, ¿no? Me porto mal, pero yo sé que siempre puedo regresar. Y milagros es una palabra bien, bien interesante, ¿no? Puedo regresar a reparar, ¿no? A reparar aquello que de pronto no estuvo dentro de las expectativas de los padres. Entonces, sí suele suceder, y cuando sucede eso, a veces con mucho dolor y a veces entre la resistencia de los padres tenemos que invitarlos a que salgan del espacio, ¿no? Y claro, y esa salida no es una salida abrupta, es una salida anticipada, una salida corta, ¿no? No, hijito, mira que te voy a dejar acá, no, y lo vamos alargando, y eso entra, digamos, con más temor y más ansiedad al niño, ¿no? Entonces, una despedida corta y decirle y asegurarle que estamos aquí esperándolo, ¿no? Entonces, eso funciona bastante bien, ¿no? Pero sí, o sea, tienen razón, la pregunta que hacen es, sí, nos pasa seguido también, Sí, ¿no? y Regina, en esa línea que estás comentando, por ejemplo, cuando tenemos niños que presentan una condición de discapacidad, en estos primeros años de vida, las familias pasan por un proceso de duelo, ¿no? Y ese proceso de duelo muchas veces les llega a tener sentimientos de culpa, ¿no? Y establecer ciertos hábitos, ciertas pautas de crianza les cuesta mucho. ¿Qué le podríamos decir? Sí, aquí, ¿qué les podemos decir? Eso, o sea, lo que veníamos diciendo desde todo, y también Milagro lo ha repetido, digamos, de manera consistente, ¿no? Uno es, primero, no se puede criar con culpa, ¿no? No se puede criar con unas expectativas que tú tienes, ¿no? Y en función a lo que realmente es el tema de lo que los niños están logrando en ese momento, ¿no? Y eso no solamente es, Beatriz, eso no solamente es con niños que tienen una necesidad especial, ¿no? Una discapacidad. O sea, esto sucede, o sea, no quiero decir que esto suceda solo con niños en estas condiciones, sino, claro, es algo generalizado. Entonces, realmente lo último que nosotros debemos o podemos hacer como padres, mejor dicho, es hacer que nuestros hijos se sientan víctimas, ¿no? Víctimas de su destino, por así decirlo, ¿no? Y más bien es como nosotros mismos tener esta mirada más positiva también, más de contención, de apoyo, y estoy plenamente de acuerdo con Milagros cuando ella dice pedir ayuda es una habilidad, ¿no? Así es. Entonces, Milagros, ahí creo que Milagros, tú tienes ahí también mucha experiencia de cómo trabajar ese duelo, ¿no? De los padres. Sí, y es que no todo, gracias Regina, no todo no todo duelo va a ser llevado de una misma manera, ¿no? Ni tampoco van a estar ellos preparados para verlo en ese sentido en un corto tiempo. A veces les va a costar muchísimo. Y ver ese día a día, ¿no? O van de repente a un profesional que les dice lo que quieren escuchar, ¿no? Y lamentablemente ahí fallamos como profesionales porque esos papás dicen, entonces está bien, ¿no? Y se va perdiendo un tiempo valioso que tiene esa pequeña infancia, ¿no? Entonces se va perdiendo realmente el tiempo de intervención y se va perdiendo el tiempo de esa plasticidad cerebral, ¿no? Y ellos, bueno, siguen creyendo que todo está bien o quieren creer desde esa versión, desde sus propias expectativas y no desde una realidad, ¿no? Por eso yo ahí sí comentaría que cómo podemos abordar ese duelo, bueno, escuchando a los papás, primero escuchando cuáles son sus preocupaciones, escuchando cuáles son sus dolores también, y haciendo poco a poco en evidencia, ¿no? Cómo va ese desarrollo evolutivo, cómo es lo que esperamos para la edad. Y claro, a veces ellos dicen, no, pero tiene todavía un tiempito, porque no todo es como que a los 6 meses, a un año, ok, sí, hay un rango de, pero ¿qué pasa
cuando ya salimos de ese rango de espera. Entonces, vamos a buscar caer en un signo de alerta o podemos prevenir, ¿no? Entonces, siempre por ahí vamos recomendando eso, ¿no? Mejor actuar en prevención. Bien, y acá hay otra pregunta muy interesante. No puedo identificar si es de una madre familia o una tutora, pero señala, ¿qué estrategia se podría tomar con las familias que optaron por adiós, es decir, abandonaron el servicio? A ver, ¿cómo trabajar cuando hay bastante resistencia por parte de las familias? Me parece que es una tutora, no sé, alguna de las dos, o las dos pueden complementar la respuesta. Con esto ya estamos dando por terminado también el bloque de preguntas. Gracias. Sí, la verdad es que como profesional, cuando las familias optan por esta ruta del adiós, nosotros también como profesionales vivimos un duelo. Vivimos un duelo porque, claro, porque sabiendo, teniendo la información nosotros, sabiendo cómo que esto va a afectar grandemente al niño, no podemos dejar de sentir dolor, ¿no? Dolor por eso, porque finalmente los padres son los tutores legales. Entonces, como profesionales también tenemos este límite, y entonces yo te diría, no es tanto qué estrategia tomar para que la familia note, por ahí yo te diría que aquí la prevención es lo más importante, o sea, no deberíamos llegar a este punto del adiós, ¿no? Y este adiós se suele dar cuando se rompe la confianza de la familia con la institución, o de la confianza construida de la familia con el profesional, ¿no? A veces la confianza también está oculta porque, digamos, no es fácil a veces decirlo o dar sentido de realidad a los padres respecto a las cosas que sus hijos necesitan y por lo que están atravesando, ¿no? No confundamos la empatía con decirle a los padres, mira, no te preocupes, todo está bien, ya va a salir, ¿verdad? No, o sea, la empatía también tiene que ver con, sí, ponernos en lugar del padre con una comunicación asertiva, pero los padres tienen todo el derecho de saber en qué proceso se encuentran sus hijos. Y sobre ese proceso, empezar a alentar y acompañar y a contener a los padres en este duelo que ellos también viven, ¿no? Lo que dijo Milagros yo lo sumaría no solo a las preocupaciones, sino también a los miedos, ¿no? Porque los papás con niños con discapacidad, con niños neurodivergentes, siempre va a salir la pregunta, siempre, en algún momento, ¿no? ¿Qué va a pasar con él cuando yo ya no esté? ¿No? Y ese es un miedo grande también de los papás. Entonces, yo creería que este tema del adiós es algo que nosotros no debemos darnos el lujo de que suceda, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar desde antes. Entonces, las estrategias es comunicación, las estrategias de participación, de lo que hemos estado hablando toda la tarde, ¿no? No vea Milagros, es participación. Sí. Mira que uno empodera a los padres, uno también los hace parte. Milagros hablaba muy bien de este equipo, ¿no? Somos un equipo en esto, vamos todos juntos bregando, o sea, no debería por qué darse esa opción del adiós, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo trabajar cuando hay bastante resistencia por parte de las familias? Esa pregunta se la dejo a Milagros. Tú ahí respondes. Bueno, en verdad, lo que más ayuda es que esa familia sea partícipe y vea cómo va siendo acompañado su hijo, cómo va viendo esos pequeños logros, ¿no? Entonces, esa resistencia empieza a ceder cuando ve que su hijo obtiene ese vínculo, que hay alguien que lo está tratando con el respeto, con el cariño, que hay alguien que puede ver a través de el diagnóstico que le hayan podido dar o la presunción que le hayan podido dar, pero no, están viendo ese ser humano y se están vinculando con ese ser humano y todos pueden perder de repente las esperanzas o el objetivo de que no, en algún momento va a lograr, no. Entonces, por eso el profesional es súper importante estar en esa comunicación total con la familia, el sumarlo, el de repente hacer modelamientos, ¿no? El cómo sí podemos intervenir. Mira, ven, te abro las puertas de las sesiones justamente para ir tocando, incluso en ese apego, ¿no? Que pueden tener con las mamás. A veces sí es importante, ¿no? Tocar ese toro
por las astas, ¿no? Porque no es fácil también para un profesional, ¿no? Pero, sí, bueno, es lo que hay que hacer. Es lo que yo quisiera agregar, perdón, yo quisiera agregar algo más así como al final. A veces los padres se enojan, ¿no? A veces los padres se enojan y deciden simplemente no regresar, no venir. Pero les aseguro que sí ha habido una buena base de confianza. Han habido estos avances que los padres han podido también objetivamente observar y nosotros comunicar y se han sentido partícipes en el proceso. Les aseguro que regresen. Regresan. Y cuando regresen, tenemos que acogerlos con el mismo cariño siempre. Los padres tienen derecho también a veces a hacer sus berrinches, ¿no? Y tener un tiempo fuera para poder reflexionar y luego cuando regresan, regresar mucho más convencidos. O sea, la madurez emocional es relativa, ¿no? Podemos encontrar a un muchacho de 15 años sumamente maduro, como podemos encontrar a una persona de 40 años todavía emocionalmente inmadura, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca acompañar, ¿no? Entonces, desde el lado profesional, paciencia, comprensión y empatía. Es eso. Bien, y así hemos llegado a la parte final. Regina y Milagros nos han expuesto información muy valiosa que nos permite realizar varias reflexiones. Una de ellas es que la familia es protagonista del proceso educativo y su participación debe ser activa en desde la evaluación psicopedagógica, en la planificación educativa que se hace para los niños y en la definición de los apoyos que requieren. Segunda idea fuerza, importante, que el tutor acompaña desde la comprensión, la empatía y el modelamiento, como nos decía Milagros, fortaleciendo así estas capacidades y la confianza de las familias. Y el bienestar de los niños está estrechamente ligado al bienestar de quienes lo cuidan. Y al decir ello también hablamos de todos los profesionales que estamos a cargo de niños de edades tan tempranas. Tenemos que estar bien para darnos bien y agradecerles a cada uno de los profesionales de los servicios que esta tarde nos han acompañado en el webinar, agradecer a Peroeduca que ha hecho posible este espacio y de manera muy especial agradecerles a Regina y a Milagros por este tiempo compartido. Muchas gracias y será hasta el siguiente webinar. Gracias. Sí, ya. Ahora sí.